Muchos creen que para avanzar hay que hablar más, mostrar más, impresionar más. Piensan que el éxito se encuentra en el reconocimiento inmediato, en compartir cada paso, cada meta, cada idea. Pero eso los debilita, porque cuando todo se dice, se dispersa la energía. Y cuando uno busca validación constante, pierde dirección. Yo, Brian Tracy, he aprendido que las verdaderas transformaciones suceden en silencio, que el poder real se construye lejos de los reflectores, en el enfoque absoluto y en la acción consisten. No necesita anunciar sus movimientos, necesita ejecutar con precisión, porque mientras otros hablan, usted avanza. Mientras otros exponen, usted construye. Y mientras otros se distraen, usted se vuelve imparable. El silencio no es ausencia, es estrategia, es dominio de sí mismo. Y quien domina el silencio, domina su vida. El primer principio que descubrí en este camino silencioso fue que el ruido externo es la mayor trampa para el hombre que quiere avanzar. Porque vivimos en una cultura que premia al que habla rápido, al que grita más fuerte, al que publica cada paso como si el valor de su proceso dependiera del aplauso ajeno. Y mientras tanto, los verdaderos constructores están en silencio, trabajando, refinando, ejecutando sin dar explicaciones. Porque aprendieron que la energía no se malgasta en demostrar, sino en avanzar. Aprendieron que las palabras muchas veces diluyen el poder, pero el silencio lo concentra. Y durante años fui esclavo de la necesidad de contar mis ideas. Apenas tenía un plan, ya quería compartirlo. Apenas sentía un avance, ya buscaba validación. Creía que al hablar de mis objetivos los hacía más reales. Pero con el tiempo entendí que estaba buscando aprobación, no compromiso. Y que cada vez que hablaba de lo que quería lograr sin haberlo trabajado en silencio, perdía fuerza interna. Me sentía expuesto, disperso, incluso culpable por no cumplir lo que anunciaba. Porque cuando uno habla antes de ejecutar ya no actúa por convicción, actúa por presión. El silencio, en cambio, me devolvió el poder. Empecé a callar más, a observar más, a dejar que mis acciones hablaran por mí, a cerrar la boca y abrirlos o a usar el tiempo que antes usaba en explicar, en hacer. Y ese cambio lo transformó todo. Mis días se volvieron más enfocados, mi mente más clara, mi entorno más limpio, porque el silencio también sirve de filtro. Aleja a quienes solo estaban por curiosidad y atrae a quienes valoran la coherencia por encima del espectáculo. En ese silencio descubrí mi verdadero ritmo. Dejar de mirar lo que otros hacen, dejar de compararme, dejar de correr para alcanzar una imagen. Me volví dueño de mi proceso. Dejé de sentirme obligado a justificar mis decisiones. Aprendí a disfrutar del anonimato, de la invisibilidad momentánea, de la paz que trae el saber que estoy construyendo algo real aunque nadie lo vea todavía. Porque el crecimiento silencioso es el más sólido. No necesita adornos, no necesita aprobación, solo necesita disciplina. Y lo más poderoso fue esto. El silencio me obligó a escucharme, a dejar de hablar y empezar a entender por qué hacía lo que hacía, a preguntarme si mis acciones estaban alineadas con mis valores, a dejar de actuar por impulso o por imagen. Empecé a moverme por propósito, porque cuando uno deja de hacer ruido, empieza a escuchar su intuición, y esa voz, aunque suave, es firme, y cuando la sigue, ya no necesita el ruido del mundo para sentirse seguro. La fuerza del silencio no es pasiva, es estratégica. No significa esconderse, significa prepararse, enfocarse, cuidar el proceso, porque el hombre que no anuncia sus pasos pisa con más firmeza, y ese hombre cuando llega, no necesita explicar nada porque su sola presencia confirma que no vino a convencer a nadie. Vino a cumplir lo que se propuso, sin atajos, sin exhibiciones, solo con enfoque, disciplina y un silencio que lo vuelve imparable. El segundo principio que forjé en este camino fue entender que el enfoque es un superpoder que la mayoría desprecia, porque todos quieren avanzar, todos quieren mejorar, todos quieren resultados extraordinarios, pero pocos están dispuestos a cerrar puertas, a decir no a elegir una sola cosa y volverse absolutamente letales en ella. El mundo está lleno de gente con buenas intenciones, con múltiples talentos, con muchas ideas pero sin resultados, porque saltan de una cosa a otra, se distraen con lo brillante, se pierden en lo nuevo, no terminan lo que empiezan, no sostienen lo que eligen. Y sin enfoque todo se diluye. Yo viví así mucho tiempo, siempre empezando, siempre emocionado con lo nuevo, pero cada nuevo proyecto era una forma de evitar el compromiso profundo con lo anterior, una excusa para no enfrentar la incomodidad de la ejecución prolongada, y eso me mantenía ocupado pero no productivo. Me sentía cansado pero no avanzado, estaba atrapado en una trampa silenciosa, hacer mucho sin llegar a ningún lado, y fue ahí donde comprendí que el enfoque no es solo una herramienta, es una decisión de identidad. Decidí entonces elegir una cosa, una meta, una dirección y volcar toda mi energía en eso.
No un poco cada día, sino todo, sin plan B, sin distracciones, sin permitir que la mente me sabotee con nuevas ideas a medio proceso. Me volví brutalmente selectivo con mi tiempo, con mis hábitos, con mis pensamientos, porque entendí que la mente humana puede hacer cosas increíbles pero no puede hacerlo todo al mismo tiempo. El hombre que quiere abarcar todo termina por no sostener nada, y el enfoque cuando se convierte en hábito lo transforma todo, porque deja de sentir esa ansiedad de estar perdiéndose de algo. Deja de saltar de estímulo en estímulo y empieza a entrar en un estado de profundidad donde el tiempo se expande, la claridad se afila y los resultados se multiplican. Lo que antes le tomaba días, lo logra en horas. Lo que antes lo confundía, ahora se resuelve con una sola mirada. Porque su mente ya no está fragmentada, está alineada. Pero para eso hay que pagar el precio. Aburrirse, resistir la novedad, incomodarse con la lentitud. Porque el enfoque es incómodo al inicio. No tiene fuegos artificiales, no tiene dopamina instantánea. Tiene repetición, tiene compromiso, tiene silencio. Y por eso es tan poderoso, porque nadie más lo sostiene. Porque en un mundo que busca velocidad y variedad, usted elige profundidad y dirección. Y eso lo vuelve una anomalía, lo vuelve peligroso. Porque cuando un hombre enfocado aparece, todo a su alrededor se acomoda, todo lo innecesario se cae, todo lo superficial se expone. Porque su sola presencia demuestra que sí se puede construir sin prisa, sin distracción, sin ruido. El enfoque me enseñó a resistir la tentación de lo que amar lo que ya había elegido, a quedarme a perfeccionar, a profundizar. Y en ese proceso me volví otra persona, más claro, más firme, más efectivo. Porque la verdadera grandeza no se alcanza intentando todo, se alcanza dominando lo esencial. Y ese dominio no se da en medio del ruido, solo aparece cuando usted tiene el valor de cerrar todas las puertas menos una y convertir esa puerta en su entrada al mundo que quiere construir. El tercer principio que forjó mi carácter fue ejecutar sin permiso, sin esperar aprobación, sin pedir validación, porque descubrí que la mayoría de las personas no fallan por falta de talento, ni por falta de ideas, fallan por falta de acción sostenida. Tienen el conocimiento, tienen la visión, incluso tienen el deseo, pero no actúan, se frenan, dudan, esperan el momento perfecto, esperan tener más claridad, esperan sentirse más listos, pero ese momento nunca llega, porque la acción no es el resultado de la confianza, es la causa. Yo también caí en esa trampa. Planeaba, leía, me formaba, compartía mis metas, pero no actuaba con la intensidad que mi visión exigía. Me justificaba con frases elegantes. Estoy esperando el mejor momento. Quiero tener todo bien organizado, antes de empezar. Necesito asegurarme de que es el camino correcto. Pero en el fondo tenía miedo. Miedo al fracaso. Miedo a ser juzgado. Miedo a avanzar sin el respaldo de los demás. Y ese miedo se disfrazaba de prudencia. Pero era cobardía, hasta que un día me cansé de ser un espectador de mi propio potencial, me cansé de ver cómo otros con menos preparación lograban más que yo simplemente porque actuaban, y decidí ejecutar sin tener todo claro, sin esperar que el entorno me apoyara, sin esperar que los demás entendieran mi proceso. Y ahí fue donde comenzó mi verdadera transformación, porque entendí que el movimiento genera claridad, que avanzar, aunque sea con dudas, es mejor que quedarse en la parálisis de la perfección. Empecé a actuar cada día, no con violencia, pero sí con firmeza, no con ansiedad, pero sí con urgencia, porque entendí que el tiempo no se recupera, que cada día sin acción era un día que le regalaba a la mediocridad, y la acción cuando se vuelve hábito, cambia todo, cambia la forma en que se ve a sí mismo, cambia la forma en que el mundo lo percibe, cambia su realidad externa. Porque usted ya no está imaginando, está construyendo. La ejecución no es glamorosa, es incómoda, es cansada, es repetitiva, pero es la única forma de materializar lo que lleva dentro. Las ideas no valen nada si no se traducen en acción. El potencial no sirve si no se convierte en resultados. Y los sueños no sobreviven si no se alimentan con movimiento. Por eso hoy no hago lo que siento, hago lo que debo. Porque aprendí a no confiar en mis emociones pasajeras, sino en mis decisiones firmes. Y si me preguntas cuál fue el momento exacto en que mi vida comenzó a girar, te diría que fue cuando dejé de esperar, cuando dejé de pedir permiso, cuando dejé de buscar garantías y simplemente empecé a ejecutar. Cuando, con miedo, con dudas, con imperfección, pero con decisión. Porque el poder está en quien hace, en quien construye en silencio, en quien sin decir nada aparece un día con los resultados en la mano. Y ese hombre no necesita explicaciones, porque el que ejecuta no compite, simplemente llega. El silencio, el enfoque y la ejecución sostenida no solo transforman lo que haces, transforman en quien te conviertes. Y el cuarto principio que me cambió por dentro fue comprender que no necesito compartir mi progreso para que sea real, porque vivimos atrapados en una cultura de exposición constante, donde cada pequeño paso parece necesitar testigos, reacciones, aplausos. Pero eso no construye resultados, solo alimenta el ego, y el ego satisface
insatisfecho es enemigo del progreso silencioso, porque cuando compartes demasiado pronto puedes quedar atrapado en la imagen de quien está avanzando en lugar de seguir avanzando de verdad. Durante años yo mismo caí en ese ciclo. Subía una foto del gimnasio antes de que el cuerpo cambiara, publicaba una meta apenas la escribía, anunciaba proyectos que ni siquiera había empezado, y lo peor, al recibir atención, ya me sentía satisfecho, como si con solo mostrar intención ya hubiera cumplido, pero no había cumplido nada. Estaba engañándome, porque la validación externa puede volverse una droga que te impide ver lo que todavía no has construido. El aplauso no significa avance.